Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar, o mejor dicho, iniciar un nuevo curso, el cual es la filosofía, así como la historia y los diferentes filósofos, las corrientes, a partir de un libro del autor Giovanni Reale. Eh, También comentarles que los otros cursos de matemáticas y física se están subiendo poco a poco y bueno, debido a que realizar las diapositivas, las ecuaciones y todo eso demora también. Así que si alguien por ahí, comentarios de repente, puede agilizarme de esa tarea, podrían poner su correo, enviarme un correo, para que me ayuden, ¿no? Sería bueno agilizar los videos y así todos podemos ver más rápido el contenido. ¿Ok? Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la filosofía. Em, Vamos a hablar de una idea importante dentro de la historia de la filosofía antigua, y esto a partir del autor Giovanni Reale sobre el origen griego de la filosofía. Reale sostiene que la filosofía no apareció de manera casual, ni fue simplemente una continuación de las religiones o mitos antiguos. Para él, la filosofía fue una creación propia del mundo griego. Porque claro, allí surgió una nueva forma de pensar, una forma basada en la razón, la argumentación, la búsqueda de explicaciones universales. Pero también quiero comentarles que hay que ver esta opinión, o no tan solo opinión, obviamente hay una argumentación lógica en investigaciones, pero verlo con cuidado, con pinzas, porque no se trata de decir que los demás pueblos no pensaban o que no tenían sabiduría. Al contrario, muchas civilizaciones anteriores, en realidad, a Grecia, fueron muy avanzadas. Lo que vamos a ver o vamos a analizar es qué considera Reale, el autor, que hizo diferente a los griegos, ¿ok? Bueno, la filosofía nació en Grecia. Primero debemos entender la tesis principal de Reale, que la filosofía nació en Grecia. Ahora bien, esto no significa que antes de los griegos nadie se hiciera preguntas profundas. Todas las culturas se han preguntado por el origen del mundo, por la vida, por la muerte, por los dioses o por el sentido de la existencia. Lo que Reale quiere decir es algo más específico. En Grecia apareció una nueva forma de pensamiento que buscaba explicar la realidad mediante la razón, no solamente mediante el mito, la tradición o la autoridad religiosa. Por eso en la diapositiva aparece la idea de Jonia y Mileto. Allí encontramos a los primeros filósofos, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Ellos se preguntaron por el principio fundamental de todas las cosas. Y lo importante no es que sus respuestas fueran correctas según la ciencia actual, obviamente, es complicado. Pero lo importante sí es que intentaron responder racionalmente. Ese es el punto clave. No solo preguntar, sino intentar explicar mediante la razón. Y aquí estoy poniendo un matiz crítico, una forma de poder tener un pensamiento a partir de lo que está diciendo el autor. Y lo que hay que decir es que esta afirmación depende mucho de cómo definamos filosofía. Si entendemos filosofía como la tradición occidental que va hacia Sócrates, Platón, Aristóteles, entonces sí, nació en Grecia. Pero si entendemos la filosofía como reflexión profunda sobre la realidad, también podríamos encontrar formas filosóficas en India, en China y en otras culturas. Así que hay que tener mucho cuidado ahí de cómo se defina filosofía. ¿Sí? Los griegos no inventaron toda la cultura. Y este punto es importante para no malinterpretar al autor. Reale no está diciendo que los griegos inventaron todo.
obviamente, ni que los demás pueblos no eran atrasados. Antes de Grecia existieron civilizaciones muy desarrolladas. Egipto tenía arquitectura monumental, conocimientos matemáticos y una organización muy compleja. Mesopotamia, sabemos que desarrolló leyes, astronomía, escritura. Fenicia fue clave en el comercio marítimo. Y en Oriente existían tradiciones religiosas y culturales muy antiguas. Entonces, Grecia no nace de la nada. Los griegos tuvieron contacto con otros pueblos del Mediterráneo, también del cercano Oriente. Recibieron influencias, conocimientos técnicos, matemáticos y astronómicos. La idea central aquí es que Grecia heredó mucho, mucho de otros pueblos, pero según Reale, transformó esa herencia de una manera nueva, ¿ok? Y podemos decir que hoy muchos historiadores insisten todavía más en las influencias orientales, es decir, se considera que la imagen de una Grecia totalmente original y aislada es exagerada, ¿ok? Grecia fue original, sí, pero también fue heredera de muchos saberes anteriores. Creo que es algo lógico, ¿no? Que Grecia no fue la primera civilización del mundo. Lo especial de Grecia es la filosofía. Ahora llegamos al punto más importante. Según Reale, lo especial de Grecia no es que haya tenido cultura, religión o técnica, porque otros pueblos también las tenían. Lo especial es que allí surgió la filosofía. Para Reale, las civilizaciones orientales tenían sabiduría, religión, mitos, cosmogonías y conocimientos prácticos, pero no habían desarrollado una investigación racional sistemática sobre los principios últimos de la realidad. Por ahí de repente recuerdan un poco que los primeros filósofos griegos buscaron el arjé, ¿no? Es decir, el principio universal de todas las cosas. Por ejemplo, Tales dijo que era el agua. Anaximandro propuso el ápiro, que ya veremos más adelante, que es algo indefinido o ilimitado. Anaxímenes propuso el aire. Hoy estas respuestas pueden parecernos simples, equivocadas, pero lo fundamental es el tipo de pensamiento que aparece. Buscar un principio general que explique todo, toda la naturaleza. Y aquí, como matiz crítico, podemos decir que esta es una de las ideas más discutidas de Reale. En India y China también hubo reflexiones sistemáticas sobre la realidad, el ser humano, el orden del mundo y la conducta. Por eso el debate no es si esas culturas pensaban o no pensaban, sino que el debate es si ese pensamiento debe llamarse filosofía en el mismo sentido que la filosofía griega. ¿Ok? A ver, continuamos. Ahí está. Una diferencia cualitativa. Raleigh dice que la diferencia entre Grecia y otros pueblos no fue cuantitativa, sino cualitativa. Pero, ¿qué significa eso? Una diferencia cuantitativa sería decir, los griegos sabían más cosas, tenían más conocimientos, acumularon más información. Pero en realidad el autor no está diciendo eso. Él dice que la diferencia fue cualitativa, es decir, de naturaleza. Los griegos introdujeron una nueva manera de pensar. Por ejemplo, los egipcios podían calcular áreas para construir obviamente pirámides. Los babilonios podían observar los astros, predecir ciertos fenómenos. Y esos son conocimientos muy importantes si se dan cuenta. Pero, según Reale, los griegos dieron un salto distinto. Comenzaron a preguntarse por principios universales, causas generales, por explicaciones abstractas. Entonces la diferencia no está solo en saber hacer algo,
sino en preguntarse por qué las cosas son como son. ¿Ok? Como matiz crítico, algunos historiadores consideran exagerado hablar de una novedad absoluta. Hay antecedentes de pensamiento abstracto en otras culturas antiguas. Tal vez lo más prudente sería decir que Grecia produjo una forma muy particular y muy influyente de racionalidad, pero quizás, y solo quizás, no necesariamente la única forma posible. ¿Ok? Así que consideren eso. Del mito al logos. Este punto es clave para entender el nacimiento de la filosofía. Reale interpreta el origen de la filosofía como un paso del mito al logos. El mito explica a menudo mediante relatos sobre dioses, fuerzas sobrenaturales, tradiciones sagradas. Por ejemplo, una tormenta puede explicarse como la acción de una divinidad, ¿no? De que un dios está molesto y manda una tormenta. Puede ser. Pero en cambio, el logos intenta explicar el mundo mediante razones, argumentos y causas naturales. Ya no se trata solo de narrar una historia sagrada, sino de buscar una explicación que pueda discutirse racionalmente. ¿Sí? Por eso aquí podemos ver una oposición. Miren aquí. Mito puede ser una manera de explicar mediante relato y dioses, ¿no? Mientras que el logos, ahí entra la razón y el argumento. Entonces eso es muy, muy importante que lo puedan ver aquí, porque eso es lo que se refiere en este punto el autor. Los primeros filósofos no abandonaron de golpe toda la cultura religiosa. Eso también es importante decir. Pero sí abrieron una nueva posibilidad. Pensar que mm, la naturaleza puede explicarse desde la razón. Aquí podemos hablar un poco del contexto histórico. Obras de Homero, de Hesíodo, ofrecieron explicaciones míticas del universo. Algunos por ahí pueden recordar la gran obra de Homero, ya que si es que existió Homero, claro está, es la Ilíada y la Odisea, ¿no? Pero los presocráticos ya empezaron a buscar causas naturales de los fenómenos, una transformación intelectual profunda. Y además también hoy se suele decir que el paso del mito al logos no fue tan brusco. Los primeros filósofos todavía vivían en una cultura religiosa y es verdad que a veces conservaban elementos míticos todavía en su forma de pensar. Entonces se podría hablar más que una ruptura total del mito al logos, sino que podríamos hablar de una transformación gradual. ¿Sí? Una novedad que cambió Occidente. Según el autor, la aparición de la filosofía tuvo consecuencias enormes para Occidente. La confianza en la razón abrió el camino para nuevas formas de conocimiento. A partir de esta actitud racional, se desarrollaron campos como la lógica, la matemática, las ciencias naturales, la ética, la política, etc. Ahora, esto no significa que todo haya nacido de inmediato, ni que Grecia ya tuviera ciencia moderna, obviamente, pero sí significa que allí se formaron bases intelectuales muy importantes. Por ejemplo, la lógica busca ordenar correctamente el pensamiento, ¿sí? Las matemáticas trabajan con estructuras abstractas. Las ciencias naturales buscan causas del mundo. La ética, la política reflexionan racionalmente sobre la vida humana y la convivencia. Entonces, para el autor todo esto muestra que la filosofía cambió el rumbo de la civilización occidental. Pero también hay que tener cuidado con explicar toda la diferencia entre Oriente y Occidente solo por la filosofía griega. La historia es mucho más compleja, obviamente, el autor también lo sabe, seguro está, y también influyen en factores económicos, políticos, religiosos, etcétera, hasta geográficos, sociales.
Y entonces, sí, la filosofía fue muy importante, pero tampoco explica todo por sí sola. ¿Ok? No todas las culturas generan ciencia. ¿Ok? Aquí quizás es una idea un poco fuerte cuando se dice que no todas las culturas generan ciencia en sí mismas. Para el autor, la ciencia no aparece simplemente porque una sociedad tenga conocimientos útiles. ¿Ok? Una cultura puede tener técnicas muy avanzadas, ahora, claro, observaciones astronómicas o conocimientos médicos, y aún así no desarrollar ciencia teórica en sentido moderno, porque la ciencia necesita ciertas condiciones intelectuales. Formular, claro, preguntas generales, buscar causas y construir explicaciones racionales. Utilizar categorías abstractas, principios universales. Por eso el autor relaciona el nacimiento de la ciencia con la filosofía. La filosofía habría creado una forma de pensar que luego hizo posible la ciencia. Y ahí es cuando nosotros hablamos de que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y hoy sabemos que muchas civilizaciones hicieron aportes científicos importantes. Hubo astronomía babilónica, medicina egipcia, matemáticas indias, tecnología china, entre otras muchas contribuciones. Entonces el debate no es si hubo ciencia fuera de Occidente, sino cómo surgió específicamente la ciencia moderna y qué papel tuvo la filosofía griega en este proceso. ¿Ok? Y ahí es cuando nosotros hablamos de que la filosofía preparó el terreno de la ciencia. Reale sostiene que la filosofía preparó el terreno para la ciencia porque desarrolló hábitos intelectuales. En estos hábitos están la argumentación, la demostración, buscar causas, pensar de manera sistemática, quiere decir que ordenemos el conocimiento. Argumentar no solo significa afirmar algo, sino defenderlo con razones. Eso es más complicado. Por ejemplo, demostrar significa fundamentar una afirmación. Buscar causas significa ser o preguntarse por qué ocurre algo, ¿sí? Y como había comentado, pensar en sistema o el pensamiento sistemático, que es ordenar el conocimiento y relacionarlos entre sí. Y durante mucho tiempo, filosofía y ciencia no estaban separadas como hoy, porque hoy están claramente separadas. Aristóteles, por ejemplo, reflexionaba sobre lógica, ética, política, biología, física, metafísica. Y para los antiguos estudiar la naturaleza era parte de la filosofía. Y también podemos decir como matiz crítico que la ciencia moderna no surgió solo por la filosofía, también necesitó instrumentos de experimentación, universidades, imprenta, instituciones científicas, cambios económicos, avances tecnológicos. Por eso, decir que la filosofía fue importante, sí, claro, pero decir que fue la única causa es obviamente simplificado porque la ciencia tuvo muchas formas de origen o de aportes como para ver cómo hoy la conocen, ¿sí? Otras civilizaciones adoptaron sus categorías. El autor afirma que cuando muchas sociedades orientales incorporaron la ciencia moderna, también tuvieron que adoptar ciertas categorías de pensamientos asociadas a la tradición occidental. La idea es que la ciencia no consiste solamente en tener máquinas o instrumentos, también implica métodos de investigación, criterios de prueba, formas de demostración, maneras de razonar. Por ejemplo, una sociedad puede importar tecnología, pero para producir ciencia necesita también instituciones, lenguaje técnico, método de experimentación, argumentación, criterios de validación, etc. Por eso el autor dice que
Las categorías racionales desarrolladas en Occidente fueron importantes para la expansión de la ciencia moderna. ¿Ok? Pero aquí una cosa muy importante es que esta idea puede ser problemática si se presenta como si Occidente fuera el único productor de racionalidad y Oriente solo un receptor pasivo. Porque ya hoy día hay muchos historiadores que prefieren una visión más equilibrada, donde se reconoce la importancia de Occidente, obviamente, en la ciencia moderna, pero también los aportes de otra civilización. ¿Sí? Finalmente, para cerrar, podemos resumir que el autor, una, el autor plantea que esta forma de pensamiento no fue simplemente una continuación del mito, sino un cambio profundo en la cultura humana. La filosofía griega fue una innovación histórica excepcional porque introdujo una nueva forma de pensar basada en la razón, la argumentación y la búsqueda de causas universales. ¿Sí? Y su legado duradero está en la razón, el método, la crítica y la construcción sistemática del conocimiento. Así que eso es básicamente en la primera parte de este curso. Hoy se debate si la filosofía griega debe considerarse el único origen legítimo de la filosofía o una de las grandes tradiciones filosóficas de la humanidad. ¿Sí? Así que eso es en términos generales de cómo fue el origen de la filosofía hacia Grecia, al menos como la tradicional que conocemos, y obviamente tuvo una influencia enorme. Pero sin embargo, eso no significa que otras culturas no hayan desarrollado formas profundas de pensamiento, sino que en Grecia, y según el autor, apareció una forma específica de racionalidad que marcó decisivamente la historia de Occidente. Con esto estaríamos terminando esta primera parte, la filosofía como creación griega, según el autor, y ya en la siguiente clase vamos a ver más temas relacionados al origen de la filosofía, pero también ya empezar a hablar de los filósofos, ¿no? Del arjé y del principio fundamental de todas las cosas. Así que bueno, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a Derivando el Universo, estamos subiendo contenido y si crees que le puede servir a muchas más personas, comparte el video para que pueda un poco, podríamos decir, ver un poco más de lo que es la filosofía en su origen, ¿no? Desde de la filosofía antigua. Así que bueno, estamos viendo en un siguiente video. Cuídense, hasta luego.